primero la necesidad, después el producto. La mayoría de las personas crea un negocio pensando en ganar dinero. No están pensando en los demás, están pensando en sí mismos, en las necesidades que tienen. Puede ser porque hayan perdido su puesto de trabajo, porque han salido de la universidad y no encuentran trabajo, o por el motivo que sea. Pero no están pensando en sus clientes, están pensando en ellos mismos. No están pensando en servir a los demás y por eso el 90% de los negocios fracasan, entre otros motivos, también problemas de financiación y problemas de no conocer el negocio suficientemente. Antes de lanzarte a crear un negocio tienes que pensar en las necesidades de los demás, no en las tuyas. Y esto es paradójico porque cuando piensas en las tuyas, que puede ser la necesidad de dinero, necesito pagar la hipoteca, el alquiler, pagar el colegio de los niños, lo que sea, no ganas dinero porque vas con una mentalidad pobre, no una mentalidad de abundancia. Y generalmente mal financiado por este propio temor de decir funcionará, no funcionará, corro un riesgo y encima quedo endeudado, lo que sea. Otro ejemplo es cuando te ofrecen un negocio MLM, te dicen que vas a ganar mucho dinero en poco tiempo. El negocio cubre una necesidad que tú tienes, no una necesidad que tienen los otros. De nuevo, tú eres el que compra el producto y no realmente el que ofrece un servicio a través de un activo o un producto a los demás. Si quieres crear un negocio que con el tiempo se convierta en un activo, tienes que pensar en las necesidades ajenas. Hay muchos negocios que jamás se convierten en activos, sino que son unas mochilas para sus propietarios. Si ellos se van, el negocio deja de producir dinero. Tienes que pensar en cómo puedes ayudar a miles o a cientos de miles de personas con tu activo. Vamos a ver algunas de las necesidades humanas básicas, aunque seguro que hay más. Alimentos, comida, afecto, relacionarse, diversión, educarse, ganar dinero, cuidar su salud, gustar a los demás, necesidades del ego, cosas que realmente no son necesidades básicas, pero como las promueve la sociedad, pues es fácil vender a estas personas que tienen un gran ego. Y necesidades de seguridad, ¿no? Una vivienda, no sé, alarmas, etcétera. También transporte, bueno, hay muchas necesidades más, pero solamente para darte una idea. Piensa en cómo hacer para cubrir estas necesidades de una manera más económica y que sea mejor para las personas. Si encuentras una necesidad que cubrir y ayudas a simplificar el problema o a evitar el dolor que este problema provoca, vas a ganar dinero con tu negocio, seguro. Primero la necesidad, después el producto y al final el dinero. Y es paradójico porque la mayoría de los negocios empiezan por el final, es decir, el dinero. Un creador de activos es un administrador de sistemas que hacen más fácil la vida de los demás. Crear un gran activo es una tarea compleja que lleva tiempo, pero no puedes centrarte en tus propias necesidades, sino en la de los demás. Por eso mientras estás creando tu activo, o ni siquiera tu activo, un negocio, tienes que a veces trabajar, ¿no? Y conseguir formas de obtener recursos. Lo ideal sería poder conseguir un préstamo para financiar tu vida mientras creas tu activo, pero no siempre es posible porque no tienes las credenciales necesarias todavía. Pero quiero que te quede muy claro. Primero, tienes que pensar en los demás, en tus posibles prospectos y clientes en el futuro. Bueno, espero que este corto vídeo te sirva y te ayude a cambiar tu mentalidad por la mentalidad de un creador de activos. Si es así, por favor, dale un me gusta. Si aún no eres suscriptor del canal, te invito a suscribirte y nos vemos en crearactivos.com.